a apartarse de Dios. La Biblia enseña que Jesús dijo: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Entonces nosotros miramos, hermano, que cuando nosotros nos convertimos y nacimos de nuevo, hermano, empieza a surgir, hermano, quizá usted también lo vivió, empieza a surgir esa lucha espiritual de querer agradarle a Dios, y que dentro de nosotros, amado hermano, hay una lucha dentro de nosotros para querer agradar a Dios. Hay una lucha, amado hermano, porque hay una nueva naturaleza. Dios pone en nosotros esa concepción, Dios pone en nosotros su Espíritu Santo, pero la carne, hermano, tiene la tendencia, y más cuando la tenemos acostumbrada, hermano, a darle placer a la carne, de alguna manera satisfacer la carne, a veces con vicios, con actitudes, con cosas que a la carne, hermano, la alimentaba con deseos sexuales o deseos de drogas, alcoholismo y tantas cosas. Pero la Biblia habla de una lucha, la carne con el espíritu. O sea, hay esa lucha espiritual, hermano, desde que nos convertimos a Cristo. Yo pienso que aún si usted le pregunta a una persona de 60, 70, 80 años, todavía va a tener esa lucha espiritual. ¿Por qué? Porque la carne tiene la tendencia a pecar. Hay una lucha, hermano, dentro de nosotros, y aún, hermano, en nuestra mente, en nuestros miembros, que se inclinan a hacer lo malo. Pero algo dentro de nosotros, hermano, que se llama Espíritu Santo, hermano, nos frena. De alguna manera nos frena, porque creemos que el poder del Espíritu Santo tiene más poder sobre la carne. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, yo ponía hace 2 semanas, yo ponía un ejemplo de una caricatura que yo miré hace mucho tiempo, y quizá usted también la llegó a mirar, el Pato Donald. ¿Sí la miró? Hace muchos años. Y a ese Pato Donald, miró una viejita caminar, y había un patito blanquito con unas alitas, se le ponía aquí a un lado, y un patito negro acá del otro llado. El patito blanco le decía: ayúdale a pasar la calle. Y el patito negro le decía: no, ¿para qué le ayudas? Métele zancadilla para que se caiga la viejita. Y el patito bueno le decía: no hagas eso. Entonces, eso es una lucha. De repente dentro de nuestra mente, hermano, hay una lucha espiritual de querer agradar a Dios, de querer servirle a Dios, pero de repente la carne dice: no, ¿para qué? Lo mismo. Entonces hay una lucha espiritual, porque desde el momento, hermanos, que nosotros venimos a Cristo, hermano, la tendencia de la carne es pecar, pero la lucha espiritual, hermano, es una lucha donde nosotros tenemos que entender que es una lucha, hermano, que tenemos que perseverar en Cristo Jesús, perseverar en la llenura del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta los días de hoy, el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los valientes, los violentos la arrebatan. Hay una lucha espiritual. El apóstol Pablo dice allá en Efesios 6:12: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino principados y potestades que nos están atacando. Y el diablo sabe tu debilidad. Y no solamente eso, hermano, sino que nos está aventando dardos para que nosotros le fallemos a Dios. Entonces, eso es una realidad, hermano, que aquel que ha nacido de nuevo, hermano, tiene esa lucha, porque nuestra nueva naturaleza quiere perseverar, pero también la carne quiere perseverar. Lo bueno contra lo malo, y los dos buscan, amado hermano, sobreponerse, hermano, una contra la otra. Entonces es una lucha espiritual, hermano, dentro de nuestro ser interior. Hermano, dice la Biblia, vaya conmigo por favor, Romanos 5:15 al 21, 7:15 al 21, perdón, ni escribiéndolo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia respecto a esta lucha dentro de nosotros? Esta guerra, hermano, de hacer el bien,
pero hay algo que dice, haz lo malo. Y eso es una realidad, hermano, y cuando nosotros llegamos a entender esto, vamos a poder entender, hermano, hay gente que vive frustrada. Hay gente que vive frustrada porque la tendencia de su carne, hermano, es hacer el mal. Y mucha gente dice, no, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué busco? Pero si que yo fallo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué se dice? Eso hago, dice en el 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Se refiere a la ley de Dios, la ley no tiene nada de malo. Luego dice en el 17, de manera que ya no soy yo, hablando de su nueva naturaleza, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, hablando de su humana naturaleza, de la carne. Y yo sé que en mí, especifica, ¿dónde? Esto es ¿dónde? En el 18, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está ¿en dónde? Es decir, en su nueva naturaleza, pero no el hacerlo. Mire qué tremendo la lucha de la carne. Dice en el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y luego dice, fíjese, en el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mire, qué tremendo. Entonces, amado hermano, hay una lucha, porque, hermano, la carne, hermano, tiene la tendencia a buscar la comodidad, a buscar los placeres, los deseos, y no quiere del Espíritu. Entonces, amado hermano, qué tremendo, porque esto es una lucha, y muchas veces nos ha pasado de que estamos bien a gusto en casa, y está medio nublado, está haciendo frío, y la carne quiere cobijitas, una almohadita, y si está viendo la tele o una película, usted se quiere quedar, aunque sea el tiempo, pero el Espíritu Santo te dice, levántate y vete a la iglesia. Entonces ahí está la lucha. ¿Me quedo o me voy a la iglesia? Pero cuando tú vienes a la iglesia, tú te vas a llenar de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, 1 Corintios, vaya conmigo por favor, 3, del 1 al 3, si alguien me lo lee por favor. 1 Corintios. Pablo enseña dos tipos de cristianos, y va a ver que son cristianos: carnales, que no hay madurez, y espirituales. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mire qué tremendo. Entonces, dice, entre vosotros celos, contiendas, disensiones, y pregunta, ¿no sois carnales y andáis como los paganos? Dice esta versión. Son aquellos que no tienen a Cristo. Entonces, amado hermano, ese tipo de personas, amado hermano, que andan en la carne, no hay una diferencia, no mira la diferencia en su forma de hablar, su forma de caminar, su forma de vestir y tantas cosas, aún en los deseos del corazón, porque están viviendo en la carne, porque sigue habiendo celos, contiendas. Entonces, hermano, cuando se habla de un recién nacido,
hermano, no se le puede exigir que sea maduro completamente. Pero cuando ya una persona tiene tiempo en el evangelio, ya estás hablando de alguien que tiene 2, 3, 4, 5, 6 años, 10 años, 15 años, 20 años, no sé, y sigue siendo, hermano, tiene la tendencia a ser carnal. Entonces, amado hermano, eso es algo tremendo, porque no he comprendido, amado hermano, que nosotros tenemos una nueva naturaleza. Y fíjese, cuando es una persona pequeña, recién nacida, hermano, Dios no le puede exigir que sea una persona madura, pero ya una persona, hermano, que ya tiene tiempo en el evangelio, tenemos que ir como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea claro. Entonces, debe de ir, hermano, madurando espiritualmente, porque ¿qué es lo que recibimos en nuestro nuevo nacimiento? Recibimos al Espíritu Santo de Dios. Recibimos, hermano, una nueva concepción. Pero vamos, cuando una persona ya creció, hermano, Dios le exige, hermano, que viva una vida espiritual, que ya tiene que tener, hermano, potencial en Dios, porque Dios, hermano, depositó, hermano, su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va habilitando, nos va dando dones, nos va dando de su gracia, y nos va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces, ¿cuáles son las características de una persona, hermano, que aún, hermano, es carnal? Pasan muchas veces, hermano, en una persona que es carnal, hablando no de una persona recién convertida, de una persona que ya tiene años en el evangelio, hermano, y pasan los años y sigue hablando como niño, dice el apóstol Pablo. Hermano, no entiende lo espiritual. Dice la escritura: para el hombre natural o para el hombre carnal las cosas de Dios son locuras, pero para el hombre espiritual es poder y potencia de Dios para salvación. Es decir, al hermano carnal le dice: vamos a una vigilia, vamos a orar. ¿Para qué? No, hombre, mañana tengo que trabajar. Pero para el hombre espiritual, amén, vamos, el Señor me da fortaleza para ir a trabajar mañana. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una persona espiritual que busca, hermano, él dice la escritura: en los negocios de mi Padre, ¿qué dice? Me es necesario estar. Entonces, una persona, Jesús, hermano, sabía que en los negocios de su Padre era necesario estar. ¿Por qué, amado hermano? Porque él tenía la madurez, era obediente, hermano, y entendía la voluntad de su Padre. Entonces, eso es una persona, hermano, que tiene madurez. Pero una de las características, hermano, de una persona que es carnal, hermano, no asimila la enseñanza. ¿Qué es lo que pasa con alguien? No le gusta la enseñanza, a lo mejor sí le gusta alabar a Dios, brinca, salta, pero a la hora de la enseñanza no le gusta alimentarse de la palabra de Dios. Y la fe viene ¿por qué, hermanos? Por el oír la palabra de Dios. Hermano, y por más que le expliques y le digas, no lo entiende ni le interesa. Porque hay personas, hermano, que por más que le expliquen la palabra de Dios, hermano, no les interesa, hermano, le echan la culpa a medio mundo, pero ellos no se han dado cuenta que el mal, dice el apóstol Pablo, está en nosotros. Cuando nosotros alimentamos nuestra carne, ahí está el mal. Otra de las características es que se comportan como cualquier pagano. Hermano, usted puede mirar a un cristiano, hermano, carnal y un pagano, hermano, y se comportan igual, pero el domingo, eso sí, se pone corbata y se va a alabar. ¿A dónde vas, hermano? A alabar a Dios. Pero toda la semana se comportó como un carnal. ¿Sí me estoy dando a explicar, hermanos? Un carnal sigue los impulsos de la carne. Vaya conmigo, por favor. Alguien me lee Gálatas 5:16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire qué tremendo. Manifiestas son las obras de la carne. Inmoralidad. Habla de sexualidad, impurezas, idolatría, hechicería. Mire qué tremendo. Enemistades, pleitos. Y a veces, y hermano, y aquí estas cosas, a lo mejor no hay idolatría, quizás no hay hechicería, pero vamos a ver pleitos entre los hermanos, celos, enojos, rivalidades, a ver quién predica mejor, a ver quién enseña mejor, a ver quién toca mejor, a ver quién canta mejor, disensiones, herejías, envidias. Dice borracheras, aquí no hay ningún borracho. Orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, dice, como ya se los he dicho antes, mire qué tremendo, no van a heredar el reino de los cielos. La diferencia entonces de un carnal a un espiritual es que el carnal sigue los impulsos de la carne. Oh, es que se me antojó un cigarrito, ahí va por un cigarrito. Se me antojó una cervecita. Y hermano, hay cristianos que todavía se echan sus cervecitas. Siguen los impulsos de la carne, hermano. Mire, la otra vez fui a cortarme el pelo allá con un muchacho que me cortó el pelo, y la que era dueña se congrega una iglesia en Glendale, creo, y me dice que el pastor de la iglesia es una iglesia grande, y me estaba diciendo, ¿tú qué piensas? Dice, de que el pastor contrate el grupo de alabanza de afuera. Le digo yo, pero son cristianos. No, ellos tocan en el mundo secular y los contratan. Pero ¿cómo van a ministrar en el altar? Entonces, mire, hasta dónde llega, hermano, el querer agradar al hombre, porque dice el pastor que salen en la tele y que la alabanza tiene que ser perfecta, para el hombre y para Dios. Esa alabanza, hermano, no sube ni al techo, porque tocan bonito, quizá la batería y todos los instrumentos los tocan muy bien, el cantante canta alabanzas en la iglesia, pero allá afuera, ¿qué cantará? Entonces, amado hermano, ¿el pastor estará siguiendo los impulsos del Espíritu? ¿Qué opina usted? No, hermano. Porque aquí, hermano, no se trata de agradarle al hombre, sino a Dios. Porque el Espíritu Santo te va a llevar a agradarle a Dios. Y los impulsos de la carne, hermano, le va a agradar a las cosas del mundo. La carne va a querer agradarle al mundo. Mire, es que el que se va por los impulsos de la carne se va por la vista, que mira, que tocan tus manos, los sentidos carnales. Puede ser quizá nacido de nuevo, pero nunca se alimentó de la palabra, no creció y se quedó
Y eso es un peligro, hermano, porque se puede caer a la apostasía. Y en apostasía, hermano, ahí no hay reversa. Cuando ya niega la fe. Entonces el cristiano espiritual, hermano, es el que aprende o ha aprendido, hermano, y sigue aprendiendo a vivir en el Espíritu, a vivir en su nueva naturaleza que tiene dentro de él. El cristiano espiritual, hermano, ha aprendido a obedecer a Dios. ¿Cuántos hemos aprendido a obedecer a Dios? Que aunque no quieramos venir a Dios porque la carne no quiere, Señor, tu palabra dice, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Amén. Señor, yo voy a llenarme de tu presencia porque necesito, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor amado. Y leíamos, hermano, Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante, y dice que el Espíritu Santo mata las obras de nuestra carne, unos deseos carnales. Pero sabe una cosa, hermano, me llama la atención, porque si la carne está ligada a los deseos del sistema de este mundo, el Espíritu Santo tiene que estar ligados a la voluntad de Dios. Cuando estamos ligados a la voluntad de Dios, hermano, Dios nos va llevando, hermano, y nos va fortaleciendo. No somos perfectos. No somos perfectos, pero dice que el que empezó la buena obra en nosotros, Él, no nosotros, Él la va a ir perfeccionando. Ahora, por otra parte, hermano, hay un error muy común dentro de las iglesias, dentro también de los, yo he dicho, de los centros de rehabilitación o de las cárceles. Y yo digo que es muy común, hermano, muchas veces dentro de los centros de rehabilitación y aún de las cárceles, porque que se cometan estos errores dentro de la iglesia, hermano, es tremendo, porque querer, ¿cómo le diré? Trabajar en la carne. Cuando una persona, hermano, va a un centro de rehabilitación, hermano, le quitan muchas cosas, le quitan los vicios. Quizá, bueno, la mayoría de los centros de rehabilitación seculares los dejan fumar, pero, hermano, le quitaron la adicción a la heroína, quitaron la adicción a la cocaína y a tantas cosas, pero salen para afuera y siguen fumando, siguen cometiendo adulterio, siguen hablando mal. ¿Por qué, hermanos? Porque la tendencia de la carne, hermano, tiene la tendencia hacia lo malo, hacia el pecado. Lo que ellos no han entendido, que el que tiene que trabajar es el interior. El nacer de nuevo, hermano, el Espíritu Santo va trabajando en el corazón, en el alma, pero no podemos reformar la carne, hermano, nosotros, sino que tiene que haber un nuevo nacimiento. Tiene que haber un encuentro con nuestro Señor Jesucristo para que sea el Señor que vaya trabajando dentro de nosotros. Porque yo he conocido gente, hermanos, que ahora son pastores, que son evangelistas, hermanos, que un día se inyectaban heroína y los familiares les metieron a centros de rehabilitaciones por años, estuvieron en las cárceles por años, lo agarraban los judiciales, los golpeaban para que cambiaran, ya no robaran, ya no hicieran esto, y nunca cambiaron, pero un día tuvieron un encuentro con Jesucristo y su vida fue transformada. Entonces, los centros de rehabilitación y las cárceles quieren reformar la carne, pero no han podido llegar al corazón, al alma, porque eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Porque dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que llega y penetra el alma, los tuétanos, amado hermano, llega al corazón, y cuando llega al corazón empieza a trabajar y empieza a quitar todo lo que estorba para que esa persona, hermano, empiece, hermano, a caminar y a pensar diferente. Entonces, hay un error, hermano, de repente, hermano, a querer cambiar, hermano, a las personas con terapias, tratar de reformar la carne. Porque no se puede, hermano, el ser humano no puede cambiar, hermano. Hablábamos también de las iglesias legalistas. ¿Usted piensa que una persona por traer la falda, hermano, hasta el suelo,
¿Ya sujetó la carne? ¿Usted piensa que traer una falda hasta el suelo una mujer, o dejar de pintarse para hacer una momia y traer una falda hasta atrás, hermano, eso ya es santidad delante de Dios? No, hermano, porque aún en las iglesias quieren reformar la carne, pero la carne, hermano, no la reforma el hombre. Vaya a la escritura, por favor. Colosenses 2:20, alguien me lo lee, por favor, al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Hasta ahí ahorita me lee el 23. Mire, a preceptos no manejes, ni gustes, ni hagas. Hermano, nos ponen tantas reglas. Y aún, hermano, se nos enseñó en la iglesia tradicional de que al hacer ciertos sacrificios, hermano, nos íbamos a ganar el reino de los cielos. Nos enseñaron muchas iglesias, hermano, en muchas iglesias, y aún siguen enseñando: no te pongas aretes, no hagas esto, no te pintes el pelo, no te pongas falda. Claro que sí, modestamente, dice el apóstol Pablo. No te esto, no te aquello. Hermano, tantas cosas. No te pintes las uñas. Hermano, no te rasures. Hermano, había mujeres con más bigote que yo. Hermano, realmente una vez, hermano, una hermana subió así, hermano. Imagínense, no se rasuraban, no. Eso es, hermano, porque pensaban, las iglesias pensaban que eso era santidad. Eso es la carne, hermano. Pero fíjese, no te pongas arete, hermano, aunque nos vayamos de rodillas de aquí hasta la basílica, hermano, no vamos a alcanzar la santidad si Dios y la sangre de Jesucristo no lo limpia. ¿De qué nos sirve, hermano, ayunar 40 días si nos estamos comiendo a nuestros hermanos? ¿De qué nos sirve decir yo soy un hombre y mujer de oración si no doblo rodillas y le digo: Señor, perdóname primero mis pecados? Estamos quitando la viga de y no sabemos cuál barrotón traemos ahí adentro de nosotros. Hermano, la santidad no es por lo que vistas, ni por mucho hacer. ¿Por qué recibimos la salvación, hermano? Por gracia, es un regalo, es por fe. ¿Mediante la fe en quién? ¿En el pastor? ¿En el ministro? ¿En el predicador? En Jesucristo. Y hermano, y es un error bien grande querer, hermano, nosotros santificar la carne por nuestros propios méritos. Dice en el 22: porque esto, hermano, todo esto es en conformidad, ¿qué dice? A mandamientos y doctrinas de hombres. Mire, y dice en el 23: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Hermano, o sea, no le va a quitar que lo haga. Usted lo puede hacer, usted puede no pintarse, usted no puede, si quiere, no se depile, no se rasure, no haga nada. Eso es voluntario, eso es su vida. Pero en humildad y en duro trato, eso es, hermano, esto es castigarte a ti mismo. Pero no tiene valor alguno. ¿En qué dice? O sea que, aunque si usted traiga falda larga, su carne le va a pedir pecado. Su carne, hermano, va a tener ese deseo. Y va a volver: ¿y ese bigotón qué? Y resulta que es mujer. Sí, hermano, discúlpeme, pero así estaban. Yo no sé si a usted le tocó vivir eso.
Una de ellas me da testimonio, la esposa del pastor Samuel. Ella se convirtió en Tijuana y le tocó un pastor. Y un día que la miro en Ensenada, de Tijuana fue para Ensenada, y traía más bigote que yo. Le dije, ¿qué pasó, Eva? No, es que el pastor se sale, me dice que es pecado santo. Bueno, tremendo, hermano. Todas estas cosas no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. Porque hay iglesias, hermano, que caen en legalismo. Todas esas cosas, según, hermano, que para que no te tiente Satanás. Hay iglesias, hermano, que aquí puras mujeres y acá puros hombres. Y dice un pastor que lo invitaron a predicar. No sabía él cómo estaba la función. Lo invitaron a predicar en esa iglesia. Llegó por primera vez. Y llegó y se sentó donde estaban las mujeres. Todos voltearon a verlo como que se estuviera cometiendo un pecado. Hermano, eso es legalismo. Hay lugares, hermano, legalistas. Pero déjame decirte, hermano, que es donde muchas veces es donde se cometen más o peores pecados: adulterio, fornicación. Porque aparentan con una falda larga ser una persona, con una corbata, con una Biblia bajo el brazo ser una persona, pero en el corazón, hermano, tienen deleites de la carne, dice el apóstol Pablo. Porque no han aprendido, hermanos, que en la carne está el pecado. Y la carne no la podemos, hermano, subyugar nosotros mismos, porque no tiene ningún pecado, ningún poder, hermano, todas esas cosas contra los apetitos de la carne. Entonces, amado hermano, mire, vaya conmigo por favor, Gálatas 5:24, por favor. ¿Cuántos somos de Cristo? ¿Qué hicimos nosotros para obtener la salvación, hermano? Creer. ¿Qué hacemos nosotros, hermano, para obtener un milagro de parte de Dios? Tener fe. ¿Qué hacemos nosotros para obtener las promesas de parte de Dios? Tener fe. Una de las cosas, amado hermano, cuando se habla de la palabra crucificado, está hablando de subyugar o inmovilizar. El castigo, hermano, en la cruz del Calvario, o en la cruz, en aquel tiempo los romanos los amarraban, era pena de muerte. Pero a Jesucristo le pusieron clavos en el madero. Y una de las cosas, amado hermano, que nosotros miramos, hermano, le pusieron clavos en las manos, le pusieron clavo en sus pies, y le pusieron ¿qué? Una corona de espinas, y le atravesaron su costado con una lanza cerca del corazón. Si nosotros somos crucificados juntamente con Cristo, hermano, el cuerpo de Jesús fue crucificado. Los pies, ¿para dónde nos llevan los pies, hermano? Si nuestro cuerpo fue crucificado juntamente con Cristo, hermano, nuestros pies no tienen que ir a un lugar donde no tenemos que ir. Nuestras manos, ¿qué tocas con tus manos? Fueron crucificadas. Le pusieron clavos. ¿Qué hay en nuestra cabeza, hermano? Los pensamientos, los ojos, los gustos. Pero le pusieron una corona de espinas. En el corazón están, hermano, en el corazón están los malos pensamientos, están los adulterios. En el corazón están, hermano, las enemistades, está lo malo, está la grosura en el corazón. Pero si somos juntamente con Cristo crucificados, tenemos que ir entendiendo, hermano, que nosotros al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador,
hermano, nuestro cuerpo de pecado quedó crucificado en la cruz del Calvario. Y esto es importante, hermano, que lo entendamos. Porque si no lo entendemos, hermano, vamos a estar queriendo, hermano. Miren, a mí, yo he conocido gente que me han dicho, es que yo me metí 7 días de ayuno porque mi deseo carnal. Tú te puedes meter, hermano, en ayuno para llenarte de la presencia de Dios. Pero el que sujetó la carne en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Entonces, amado hermano, yo he creído, hermano, que yo merecía estar ahí, porque cada uno de nosotros éramos pecadores. Pero Él me amó tanto que murió por mí y por ti en la cruz del Calvario. Y por fe, hermano, yo he creído, hermano, y aplico, o lo hemos aplicado a nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Él murió en nuestro lugar, me salvó de la condenación eterna del infierno, me dio esperanza de vida eterna, me hizo una nueva criatura cuando yo creí en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero resulta aquí, hermano, y el punto donde yo quiero dejarle en su corazón en esta tarde, es que Cristo, hermano, siendo crucificado, o siendo crucificada la carne, y cuando usted lee el profeta Isaías, hermano, dice que quedó, hermano, todo su cuerpo destrozado. Su cara, hermano, no tenía parecer. Entonces, hermano, cuando Cristo, hermano, muere en la cruz, su cuerpo, hermano, es destruido. Nuestra carne fue crucificada. Entonces, vaya conmigo, por favor, Romanos 6:6. Entonces, sabemos esto, que nuestro viejo hombre, Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Con quién? Con Él, en la cruz del Calvario, para que nuestro cuerpo, nuestra carne, fuera destruido a fin de que ya no, ¿qué? Vamos más al pecado. Dice esta versión, seamos esclavos del pecado. Entonces, yo le pregunto, ¿Jesús había pecado? No. Pero dice el apóstol Pablo que Él se hizo pecado por nosotros. Quiere decir que al hacerse el pecado, tomó tus pecados. Y ahí está hablando, hermano, de que tomó tu cuerpo de pecado, se lo llevó a la cruz del Calvario y fue crucificada tu carne. Porque Él se hizo pecado por ti y por mí. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Entonces, mire, llevó nuestros pecados. Hermano, cuando Él fue crucificado, Él estaba siendo crucificado, pero también, no solo el viejo hombre, sino también el cuerpo de pecado. Para subyugar, amado hermano, nuestro cuerpo en la cruz del Calvario. Le traspasaron, amado hermano, clavado en un madero, sus manos, sus pies, fue traspasado en un costado la cabeza, le pusieron una corona de espinas. Mire qué tremendo, hermano. Imagínese, hermano,